Bien, primera clase de esto que denominamos una semana de fotografía. Es para inicial, sí. Son para personas que todavía no dominan el modo manual de su cámara. Vamos a comenzar con esto. Más adelante, tal vez pueda organizar una semana de fotografía con algo más avanzado, ¿sí? En las primeras tres clases van a tener que tener paciencia. Son 3 días seguidos, es una por día la clase, al mismo horario, pero vamos a aprender a manejar el modo manual de la cámara, ¿sí? Ese modo M, si es que lo tienen. Si no lo tienen en su cámara, o si tienen algún celular, quédense tranquilos porque es genial lo que van a ver. Van a aprender todos los conceptos básicos de cómo funciona la cámara fotográfica de cualquier dispositivo, ¿sí? En un teléfono se pueden emular algunas herramientas, pero ahí están. En una cámara reflex o en una cámara puente, le llamamos a estas semi-reflex o intermedias, llámenle como quieran, que son estas que no tienen lentes intercambiables, también tienen modo manual. Así que conociendo el modo manual, ustedes van a poder dominar a fondo su cámara y así podrán lograr esas fotos que no nos salen, esas fotos extremas, ¿sí? Situaciones extremas de luz, que necesitamos sí o sí modificar las herramientas manualmente. Hoy vamos a ver la primera, el diafragma, ¿sí? Son tres, diafragma, velocidad o obturador e ISO. Son las tres herramientas que componen lo que se denomina triángulo de exposición. Con esas tres herramientas, lo que logra el fotógrafo es exponer correctamente su fotografía. Cuando hablamos de exponer correctamente es que nuestra foto no sea ni clara ni oscura, ¿sí? Ni sobreexpuesta ni subexpuesta, que se vea bien. Eso es lo que busca el fotógrafo siempre, más allá de que quiera congelar el movimiento, jugar con la profundidad de campo, mostrar, ¿sí? X situación, siempre buscamos exponer correctamente. Para eso es esencial que dominemos estas tres herramientas. Ahora les voy a compartir, pero antes de compartir les muestro algo, ¿sí? Para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, el diafragma, esta herramienta está en los objetivos, no está en el cuerpo de la cámara, está en el lente, en el objetivo. Y viene a ser esta piecita, ¿sí? Esto es un diafragma, van a poder ver cómo es un mecanismo que abre y cierra un pequeño orificio. ¿Se llega a ver ahí? ¿Sí? Sí. Cuando está abierto deja pasar más luz, cuando está cerrado deja pasar menos luz, ¿sí? Este es el mecanismo que está dentro de los objetivos. Continuamos, ahí van a poder ver el mismo mecanismo que les mostré. Y donde dice que el diafragma es la herramienta que nos permite controlar el paso de la luz, ¿sí? Está dentro del objetivo, cada vez que enfocamos una imagen, a través del objetivo va a pasar esa luz, va a pasar esa imagen. Nosotros regulando el diafragma, abriéndolo o cerrándolo, lo que vamos a permitir es que entre más luz o menos luz. Lo que controla, lo que regula es la cantidad de luz que va a caer sobre el sensor de la cámara, ¿sí? La cantidad de luz que va a exponer nuestra imagen. Si nuestra imagen sale oscura, abrimos el diafragma para que entre más luz. Si nuestra imagen sale muy clara, cerramos el diafragma para que entre menos luz. Ese es el funcionamiento básico del diafragma. En nuestras cámaras tienen que tener, si la tienen en mano, si no vayan a buscarla. En nuestras cámaras vamos a ubicar ese dial de modo de disparo que tenemos arriba normalmente, si no buscar el botón de modo, y vamos a usar la función manual, ¿sí? El modo M. Utilizando esta función, nosotros vamos a poder controlar el diafragma manualmente. Esos botones, por ejemplo, para la línea Sí. T5, T6, T3, línea D3000, D5000 de Nikon, van a tener que presionar el botón, mantenerlo presionado y con una de las rueditas que tienen adelante o atrás, van a modificar el número F, ¿sí? Modifican el número F. En otros modelos más avanzados de las líneas intermedias tienen dos rueditas, una con el dedo índice y la otra con el dedo pulgar. Normalmente la que
manejamos con el dedo índice es la que regula el número F. Tendrán que ver en otros modelos, ¿sí? No voy a poder designar todo, estos son los básicos. De cámaras intermedios seguramente van a tener ese simbolito, ¿sí? El más y el menos en algún lado, y lo van a presionar y se va a resaltar el número F, se va a poner de un color para que lo puedan modificar con alguna ruedita. Lo que van a hacer, una vez que encontraron la herramienta, es llevarlo al valor más alto, al valor numérico más alto, al número F más alto. Modifiquemos entonces el número F, identifiquemos dónde está, identifiquemos con qué elementos puedo aumentar el número F. Y si ya llegaron, quiero que me cuenten cuál es el número, el valor numérico más alto. Rapidito así, entre 2 o 3, como para que los demás tengan. 25 por ahí, bien. 22. 22, perfecto. F22. 22, perfecto. Ya lograron controlar el número F. ¿Todos pudieron? ¿Alguno no? Yo no lo encuentro. Yo no pude. Yo F22. Perfecto. Bien, como verán, son similares los valores, 22, 24. ¿Sí? Esto va a depender un poco del objetivo. Si alguno no pudo, después, bueno, si yo continúo con la clase. Si alguno no llegó, después repasa. Y si no, cuando termine la clase me van a poder preguntar, no hay problema. Toda esta semana estamos para sacar dudas y aprender. Bien, les cuento. Ese valor numérico máximo, ¿sí? El más alto, el número F22, 24, nos indica la posición del diafragma más cerrada, ¿sí? Más cerrado, el diafragma más cerrado es el número F más alto. Esto tienen que recordarlo porque a partir de ahora le vamos a llamar el cómo era. El cómo era se les va a ir después con el tiempo, pero se van a confundir un poquito porque al valor numérico más alto es diafragma más cerrado y al valor numérico más bajo es diafragma más abierto. Entonces, a veces cuando vamos a sacar las fotos es el cómo era, ¿sí? Entonces es normal que nos pase, así que quédense tranquilos. ¿Saben cómo tienen que hacer para que se les vaya el cómo era? Sacar muchas fotos. Número F, 22, 24, depende del objetivo que tengamos puesto en cámara, nos indica el diafragma más cerrado. Ahora lleven el valor numérico al más pequeño, ¿sí? Al número F más pequeño. 1.8. 1.8, buenísimo. F4. F4 por allá, a ver. El mío me marca 3.5. 3.5 por ahí. 5. 2.8. 2.8 por allá. 2.8. 3.5. 2.4. 4. 3.5. 3.5, bien. Bien. Bueno, les cuento que el valor numérico más bajo les indica el diafragma más abierto. Va a ser la posición de diafragma donde vamos a dejar pasar más luz a nuestra escena. Esto es así. Ustedes van a trabajar normalmente en diafragmas muy abiertos. Va a depender la situación de luz, ¿sí? Entonces van a tener que identificar, y lo más importante es identificar cuál es mi apertura máxima de diafragma, mi número F más pequeño. Les cuento, hago un paréntesis porque esto es normal. Si tenemos un objetivo fijo con el diafragma más abierto 1.8, genial, un objetivo luminoso. Ahora, si tenemos algún objetivo zoom, tienen que tener en cuenta que para poder abrir el diafragma al máximo, tiene que estar la posición de zoom, ¿sí? En la más angular. Por ejemplo, si es el lente 18-55 que viene en kit, tiene que estar en posición 18. Ahí, en esa posición, va a ser donde me va a dejar abrir el diafragma al máximo. Prueben, los que no pudieron, los que le dio 4, ¿sí? Los que le dio 5, 6. Si el zoom lo dejan en la posición 18 o en la de gran angular, van a poder abrir el diafragma al máximo. Eso es normal, ¿sí? Ustedes van a tener que decidir en el momento que van a fotografiar si
van a usar el zoom, se les va a cerrar el diafragma porque les roba luz, o no van a usar el zoom para poder abrir el diafragma al máximo y se acercan ustedes. O sea, estos objetivos, vamos a poner como ejemplo el objetivo que viene en kit con la cámara, 18-55 en la mayoría, 18-135, 18-140, depende del modelo de cámara. Sepan que esos objetivos tienen apertura máxima 3,5 si usamos el zoom en gran angular y apertura máxima 5,6 si lo usamos en 55, ¿sí? En 18 milímetros me deja abrir el diafragma hasta 3,5. En 55 milímetros no me va a dejar abrirlo a más de 5,6. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora ya sabemos que el número F más pequeño me va a dar la apertura máxima de diafragma. Me va a dejar pasar más luz. El número F más grande, valor numérico más alto, me va a dejar pasar menos luz. Entonces, con esta imagen vamos a confirmar todo lo que dijimos recién. Podemos ver estas imágenes con distintas situaciones de luz, más claras y más oscuras. Imágenes sobreexpuesta acá a la derecha, a la izquierda, perdón, y subexpuesta a la derecha. Abajo vemos el número F, que me indica que si tengo un número F pequeño, dejo pasar más luz. Mis imágenes van a salir sobreexpuestas. Si yo tengo un número F más alto, voy a dejar pasar menos luz. Abajo podemos ver el gráfico de cómo está el diafragma, abierto o cerrado. Todo el tiempo uno tiene que identificar, ¿sí?, el tipo de luz que tiene adelante. Normalmente sacamos una foto, no sale oscura, y vamos a abrir el diafragma para que salga más clara. Tienen que saber que si yo cierro un diafragma, por ejemplo, de 5,6 a F8, voy a dejar pasar la mitad de luz. Y si abro el diafragma un paso, ¿no?, voy a dejar pasar el doble de luz. Estos se llaman pasos de luz, pasos EB, así se llaman, ¿sí?, cada vez que abro un diafragma o cierro un diafragma. En la tercera clase, cuando terminemos con las herramientas de exposición, con el triángulo de exposición, voy a hablar del tema de los pasos EB para completar, para cerrar esa. Si está todo bien y nadie quiere preguntar más, si quedó todo claro, vamos a hablar de este efecto que se produce también al abrir y cerrar el diafragma, que no tiene nada que ver con la luz, con la cantidad de luz, ¿sí? Sepan que, obviamente, si lo abren, va a entrar más luz. Si lo cierra, va a entrar menos luz. Eso va a pasar siempre. Pero al abrir y cerrarlo, se produce un efecto con respecto a la nitidez, ¿sí?, al foco. Todos sabemos que es enfocar, ¿verdad? Darle nitidez a un elemento que está ahí en la escena, delante nuestro. Nosotros vemos algo que nos interesa y tratamos de que ese elemento sea el que esté bien nítido, el que salga en foco en la fotografía, ¿verdad? Bien. Al abrir y cerrar el diafragma, se produce un efecto con respecto al enfoque que se llama profundidad de campo. ¿Sí? Profundidad de campo. La profundidad de campo es el área o distancia en que los elementos permanecen enfocados. Si yo enfoco la flor, puedo lograr que el resto salga desenfocado o que el resto salga enfocado. Esto lo voy a lograr abriendo o cerrando el diafragma. Si yo tengo un diafragma muy abierto, un F3,2, voy a tener poquita profundidad de campo. Voy a enfocar un elemento y el resto va a salir fuera de foco. Si yo tengo un diafragma bien cerrado, voy a enfocar un elemento y el resto también va a salir enfocado. Voy a terminar de desarrollar el tema y empiezo con las preguntas, ¿sí? Lo que tenemos que conocer es cómo funciona, a ver, el área o distancia en los que elementos permanecen enfocados. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El fotógrafo está enfrente a una modelo en este caso. El diafragma que va a utilizar va a ser un diafragma 16, un diafragma cerrado. Va a dejar pasar poca luz. Pero va a enfocar la modelo y con este diafragma todo lo que esté adelante y lo que esté atrás va a salir en foco también. Si hay algo que molesta en el fondo, uno quisiera que se desenfoque, así no llama la atención. Para eso va a ir abriendo el diafragma.
Un F8, que es un diafragma más abierto, va a permitir que enfocar la modelo y lo que esté alejado hacia adelante y lo que esté alejado hacia atrás va a empezar a desenfocarse. Va a verse borroso. Y si aún quiero lograr menos profundidad de campo, voy a seguir abriendo el diafragma. P3,5, un diafragma abierto, voy a enfocar la modelo y solo lo que esté muy cerquita de la modelo va a estar en foco. Todo lo que esté hacia atrás o hacia adelante alejado va a salir desenfocado. Otro ejemplo, viendo un corte lateral para que se entienda bien esa área que se llama profundidad de campo. Y pueden ver el gráfico del fotógrafo que está ubicado a cierta distancia. El fotógrafo con un diafragma bien abierto, en este caso la primera opción, 1,4. El fotógrafo enfoca un elemento delante de él, ¿sí? Con un diafragma bien abierto, solamente ese elemento va a estar nítido. Todo lo que esté hacia atrás y todo lo que esté hacia adelante de ese elemento que se enfocó va a salir fuera de foco, va a salir borroso. Si el fotógrafo quiere, por ejemplo, en un paisaje, enfocar un elemento, pero que el resto también salga enfocado, va a cerrar el diafragma, ¿sí? Nunca en los extremos, va a cerrar el diafragma lo suficiente para que esa zona de enfoque que se abre hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Contenga los elementos que quieren tener enfocados. Siempre enfocando el del medio, porque la profundidad de campo se amplía hacia atrás y hacia adelante de ese objeto que se enfocó. Y si queremos aún más, que todo salga en foco, normalmente en los paisajes, vamos a seguir cerrando el diafragma, así si enfoco un elemento, todo lo que esté atrás, ¿sí? Salga nítido y todo lo que esté adelante también. Así funciona la profundidad de campo. Lo regulamos con el número F, con el diafragma. Abriendo el diafragma, normalmente queremos esas imágenes desenfocadas, ¿no? En los fondos y que el objeto quede bien nítido. Bueno, decía, elemento nítido, fondo desenfocado. Eso atrae mucho porque aplica la primera regla de composición, que es destacar un elemento principal del resto, ¿sí? Desenfocando los fondos, lo que podemos hacer es destacar eso que nosotros queremos fotografiar. Hay dos situaciones, por ejemplo, los retratos, la florcita, ¿no? Que enfocamos y desenfocamos los fondos, quedan muy atractivas esas imágenes. Y el otro extremo son los paisajes, donde queremos que todo salga nítido, ¿verdad? Bueno, es una herramienta inicial para empezar a componer, para empezar a comunicar correctamente, destacando el sujeto principal del resto. Hay tres factores que van a hacer que logremos menos profundidad de campo, ¿sí? Que los fondos salgan desenfocados, y ahora los vamos a ver. También tenemos que tener en cuenta que depende del objetivo que tengamos, ahora que vemos eso, se nos va a hacer más difícil, ¿sí? O más fácil. Eso es importante, por más que conozcamos este concepto, a veces nos limita nuestro equipo. Pero lo importante es conocer a fondo nuestro equipo. Entonces de esa manera vamos a lograr sacarle el jugo, lograr esa foto que nosotros queremos y no lo que pueda hacer la cámara, ¿sí? En modo program, modo automático, nosotros no tenemos control total. Entonces, les voy a mostrar los tres factores que tenemos que tener en cuenta para lograr mínima profundidad de campo en el caso que queramos desenfocar los fondos. O sea, nítido. Bueno, yo les voy a dejar después el mensaje, pero vamos a ver los tres factores, ¿sí? El primero es el que vimos recién. Para lograr poca profundidad de campo, ¿sí? Que enfoquemos un elemento y el resto salga desenfocado. El primero es apertura de diafragma. A mayor apertura de diafragma, voy a lograr menos profundidad de campo. El segundo factor, cuando hablo del segundo factor, es qué cosas tengo que tener en cuenta. A mayor distancia focal, menor profundidad de campo. La distancia focal es en lo que se mide estos valores cuando modifico el zoom, ¿sí? A mayor distancia focal me indica que el zoom, si tengo un objetivo zoom, tiene que estar en su mayor distancia focal, en la posición donde acerca más la imagen. Ahí voy a lograr mínima profundidad de campo. Y el tercer factor es a menor distancia del objeto. Cuando más cerca estoy del objeto, menor profundidad de campo voy a lograr.
A ver. Si yo tengo un objetivo, si yo tengo dos objetivos, un 35 milímetros y tengo un 200 milímetros fijo. Si yo quiero menos profundidad de campo, voy a usar el 200 milímetros. Si yo tengo un objetivo 18-135, voy a usar el objetivo en 135, su mayor distancia focal, sumado a la apertura máxima que me permita. Ahí voy a lograr desenfocar los fondos. Y por otro lado, acercarme lo más que pueda al sujeto o al objeto. También voy a lograr mínima profundidad de campo de esa manera. Se nos va a empezar a complicar, por ejemplo, si tengo este 18-55 que está en kit, que viene en kit, ¿no? Que ya sabemos por lo que dijimos que si yo utilizo la mayor distancia focal, no me deja abrir el diafragma al máximo, así que ahí como que es contraproducente, no puedo configurarlo de la manera para lograr mínima profundidad de campo. Todos los objetivos tienen una mínima distancia de enfoque. Si yo me acerco mucho, no hace foco, ¿sí? También tengo que descubrir en mi objetivo cuál es la distancia mínima que me puedo acercar para que sí pueda enfocar. Sumando todos estos factores son los que yo voy a lograr mínima profundidad de campo para desenfocar esos fondos. Preguntas, preguntas, preguntas. Acá estuvo en orden. Bien. De momento no. Bien. Perfecto. Es ahí tenerlo en la cabeza así comentándolo es difícil, pero bueno, se va a complicar, se deben preguntar, pero si cierro el diafragma, menos luz, ¿verdad? Acabamos de ver al principio que si cierro el diafragma, menos luz. Si yo quiero mucha profundidad de campo, tengo que cerrar el diafragma, entonces va a haber menos luz. Bien, sepan que están las otras dos herramientas, velocidad de obturación e ISO, que van a ser las que ayuden a compensar esa falta de luz. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Paciencia hasta la tercera clase. ¿Sí? Tenemos 2 días más por delante. Tenemos 6 días más por delante. Lo que van a hacer para poner en práctica esto hoy, para poner en práctica lo que aprendimos hoy, fíjense qué importante es esto de la profundidad de campo, que la cámara le dedica un programa exclusivamente para que nosotros juguemos con la profundidad de campo y el resto de las herramientas sea automática. En toda cámara que tenga modo manual, seguramente al lado van a tener el modo A, o en Nikon, por ejemplo, o en otras marcas puede ser, pero la diferencia grande está entre Nikon, que tiene el modo A, y el modo AB en Canon. ¿Sí? Al lado del modo manual tienen el modo A y el modo AB en Canon, y en las camaritas, el resto de las camaritas tendrían que ver en dónde está la función para modificarlo, pero todas la tienen. Ese modo les va a permitir regular manualmente solo el diafragma. Así es, Facu, ahí está. Solo el diafragma manual y la velocidad de obturación. Y el ISO automático. ¿Sí? Esto es genial porque yo voy a poder regular el diafragma para jugar con la profundidad de campo y el resto me olvido. Es automático. Así deberían de jugar. ¿Sí? Ahí está el modo M, Facu, el modo que tiene abajo. El A. Ahí está mostrando Facu. ¿Sí? Se los dejo así como para que prueben, jueguen esta tarde con ese modo. ¿Qué era lo que... ¿Me lo puede repetir? Sí. ¿Modo A? El modo A te permite regular el diafragma manualmente y el resto Sí. se ajusta automáticamente. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué práctica van a hacer? Van a buscar varios elementos, 3 elementos. 3 tacitas, 3 vasitos, 3 muñequitos. Yo les voy a dejar ahí en el grupo un link para que vean un video que están todas las experiencias, o sea, yo no puedo estar ahí para decirles cómo se hace, pero para eso está. Está en modo manual el video este que les voy a dejar. Pero ustedes traten de hacer las imágenes, ¿sí?, que están en esa práctica, en modo A o en modo AB. Lo que van a hacer es jugar con la profundidad de campo. Esos 3 elementos, su tarea sería enfocar, hacer 3 fotos diferentes y en cada foto uno de esos 3 elementos tiene que estar en foco. ¿Sí?
Y después una cuarta foto donde enfocando el elemento que esté en el medio, porque son 3 elementos distanciados entre sí. Ya van a ver el video y van a poder hacer la práctica. En esas 3 fotos, las primeras 3 fotos, primero enfocan el que esté adelante, después el que esté en el medio y después el que esté atrás. Y la cuarta foto van a enfocar el del medio, pero van a cerrar tanto el diafragma que va a ampliar la profundidad de campo y todos van a salir en foco. Esa es la práctica que van a hacer. Quédense tranquilos, es como para que se entretengan esta tarde. Cuando terminemos las 3 herramientas, cuando veamos las 3 herramientas, ahí le vamos a dar más importancia a esta práctica, que si logran hacer todas esas fotos que están en la práctica, pueden decir que ya les quedó todo, que aprendieron. ¿Sí? Les recomiendo usar el foco en modo manual, darle nitidez manualmente. Si son cámaras reflex de objetivos intercambiables, todos los objetivos tienen un botoncito o desde el menú la posibilidad de apagar el autofocus. Entonces, con el aro de enfoque que tienen adelante del objetivo, ustedes manualmente le van a dar la nitidez a esos 3 elementos. Ya en la cuarta clase vamos a ver nosotros el manejo del foco automático. Pero para ahora, para que vayan practicando, les recomiendo usar manual. Entonces van dándole nitidez manualmente. Si nunca lo usaron, va a ser una linda experiencia. ¿Sí? A ver si les puedo dejar el link del video un segundito. Ya estaríamos, ¿eh? Así que pueden preguntarme, nos tomamos unos minutitos que termine la reunión. Cuento, ¿no? Hoy tengo 6 cursos abiertos y la idea, por ejemplo, que los que puedan completar todas estas clases que vamos a ver gratuitas, si están interesados en conocer el resto, bueno, si son un grupo como mínimo de 6 personas, abrimos un curso a partir de la última clase, entonces un mes menos, ¿sí? Lo que van a ver es prácticamente el principio, el primer mes del curso completo que dicto. Que normalmente no tenemos todos estos problemas de conexión, pues lo hacemos así. No es por Zoom, es por Meet de Google. Hasta ahora es el que mejorcito funciona. Pero bueno, siempre invitados y sin compromiso. En el grupo seguramente cuando lleguemos a los 2000 hacemos otra cosa. Esta semana fue productivo, hay 400 personas más en un ratito, qué grande. Igual siempre estoy dando información. Hay un desafío que termina a fin de mes, que tiene como premio unas becas de unas partes del curso. Así que pueden, los que recién se han incorporado, pueden empezar ya. No hace falta que hayan empezado antes. Esto tenemos todavía 15 días. Más abajo en el grupo lo pueden ver al desafío. Están los temas. Y ahí pueden participar. Y bueno, el que gana, el que completa el desafío, y de última si hay varios, sumamos los me gusta de la foto. Es una foto por día, ¿sí? El señor que está ahí hablando por teléfono está alegando. ¿Cómo es la hoja? Bueno, gente, nos vemos mañana entonces a las 11. ¿Sí? Listo, gracias. Lo vamos a ver en vivo. Muchas así que gracias. nos vemos mañana. Que anden bien. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao.